¿Le tenías miedo a Dios? Sí, papá. ¿Sí? Claro. Terror. ¿Tenías temor de dejar de Dios y que te pasara algo malo? Terror. A mí me pasó Terror, también. papá. Esa era una de las cosas que más, porque yo me consideré siempre un joven de oración. Yo oraba de 2 a 3 horas diarias. Yo siempre creía mucho en Dios y me refugiaba en esa llamada presencia de Dios, en ese sentimiento de adorarle, de entregarle. Yo lo tenía como mi amigo, como mi padre, y tenía miedo de perder eso, ¿sabes? Y en una ocasión yo le explicaba a alguien que yo dejé de ser cristiano orando. Me explico. Cuando yo comencé a cuestionar muchas cosas y a buscar mis respuestas, la respuesta a las tantas preguntas que yo tenía, yo hice una oración a Dios. Recuerdo que esa noche, estaba en mi habitación y comencé a adorar, cantar y adorar a Dios en ese momento. Y sentí un sentimiento como la presencia de Dios, ¿ves? Eso que uno sentía. Y en ese momento les puse mi pensamiento y le dije, no voy a orar más. Así mismo dije en ese momento, no voy a orar más. Si quieres algo conmigo, ven. Y sé algo tan real para mí que me convenza. Sí, porque incluso... que me ayude a entender estas dudas que tengo. Ya, esa fue esa noche, terminé. Al otro día me levanté muy normal, no oré como yo levantaba y oraba, no, normal como una persona cuando toma como cuando se divorcia, que tú dices, ya no veo más a esa persona, y tú por tu camino y yo por el mío. Así fue esa noche. Al otro día, normal, yo me sentía bien, yo no me sentía mal, no me sentí condenado, y me sentí con paz. Y seguí leyendo, seguí estudiando, pero ya no oraba. ¿Entiendes? Ya comenzó a despertar mi razón. Sí. Y comencé a estudiar otras cosas. ¿Sabes? Yo pasé algo muy similar, pero fue muy doloroso. O sea, ¿qué sucede? Que digamos que yo soy una persona que soy muy humilde, ¿sabes? Humilde, no me miento a mí mismo, siempre digo la verdad, le duela a quien le duela, ¿sabes? Yo sí no me escondo nada, nunca lo he hecho. Y entonces cuando empecé a cuestionar el Nuevo Testamento, que me hizo ver lo de las profecías mesiánicas, todas esas cosas que cuando tú empiezas a leer, ya ahí se te abre un poco más la mente, ¿sabes? Cuando tú lees las profecías mesiánicas, cuando tú ves la justificación del Mesías Cristo, ahí ya te sientes un poco más liberado, ¿sabes? Porque cuando tú empiezas a cuestionar desde el Génesis, ¿sabes? Como que le das rechazo a todo, ¿sabes? Ya le das rechazo a todo. Pero mi mente no estaba tan preparada para rechazarlo todo, de un palo, de todo, ¿sabes? Ese Dios manipulador desde un principio, desde el Edén, ¿entiendes? De que crea, o sea, Él lo sabe todo, ¿no? Él lo sabe todo, desde antes que creara todo el mundo, el Génesis, o sea, la historia del Edén, el universo, todo, los humanos. Bueno, si Él lo sabe todo, ¿por qué razón puso un árbol de conocimiento ahí? O sea, tú pones una cosa que yo sé que me va a hacer mal a mí ahí, y tú me dices, no toques eso. Ya sabiendo lo que va a pasar, tú me estás manipulando. Si tú sabes que me va a ir mal, si tú sabes que yo voy a coger eso ahí, ¿me entiendes? Si tú sabes que yo voy a coger eso y me lo voy a comer, ¿sabes? O sea, ese conocimiento, porque eso lo que representa en sí es el conocimiento, la sabiduría.
Entonces, si tú sabes que yo me voy a destruir, que me voy a morir, ¿cuál es tu amor? Dime, ¿cuál es? Es como el padre que ¿Entiendes? sabe que en un patio hay unos perros que si el hijo sale ahí, se lo van a comer. Y va a tener consecuencias sobre ese. Y aún así deja la puerta abierta y le dice al hijo, si quieres, sale. ¿Me entiendes? Que te van a comer. Pero la cuestión es que Adán y Eva, según la historia, no tenían conocimiento de lo que era la muerte. Nada. ¿Me entiendes? La muerte era como algo que para ellos no existía. No, porque no tenían esa en información. su realidad, según la historia, No la muerte no existía. No tenían esa ¿me entiendes? información. Entonces no tenían ese conocimiento. Y es como que tú me digas, mira Robert, si tú pasas de esa puerta, te va a pasar X cosa que yo no sé. Sí. Entonces, creo que un padre de amor no hubiera actuado así. Claro que no. Por lo menos, un padre justo, un padre de amor y de poder no hubiera Pero actuado lo así. que sucede, ¿sabes qué? Es que no, la historia no es hasta ahí. O sea, por ejemplo, ese padre, ¿no? El cristianismo se basa en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ajá. El Padre que estaba en el principio, o sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo que estaban los tres en el principio, ese es el cristianismo. O sea, él sabía que en algún momento, 2000 años después, iba a mandar a su hijo a morir por los pecados. Y entonces, o sea, salvarnos y todas esas Exacto, cosas. todo el sacrificio de Cristo. O sea que esta época de 2000 años para acá, matanza tras matanza, él lo permitió, ¿ves? O sea, él permitió todo eso para que viniera su hijo amado, morir por nuestros pecados, y entonces después elegir un camino entre la muerte y la vida eterna. Exacto. O sea, ven acá, ¿qué tú estás haciendo con las almas humanas? Realmente no es un camino de salvación. ¿Por qué? Porque el mismo camino es lo que te da, es decir, el conocimiento de Jesucristo es lo que te da la puerta al infierno. Porque si niegas ese conocimiento, según la teología cristiana, y niegas a ese Cristo, entonces estás condenado al infierno de fuego. Claro. Es ahí cuando dice que mejor le hubiera sido no conocer, ¿ves? Que conocer y apartarse. Sí. Entonces, me hablabas de esta trayectoria de estos años entre Génesis y entre la venida de Cristo, según la Biblia. ¿Qué propósito? Según la teología cristiana, cuando Cristo vino, abrió las puertas a un nuevo pacto. Porque el antiguo pacto era basado en los sacrificios, en todo lo del templo, las leyes. Todo eso. Pero realmente el cristianismo nos da una idea distorsionada de lo que era el antiguo pacto, el llamado antiguo pacto, ¿me entiendes? Porque te decían que tenías que matar animales para ser perdonado, y realmente no es así. Cuando tú estudias la ley judía, cuando tú estudias el Tanaj, te das cuenta que solo cerrar tus ojos y arrepentirte ya te ponía en paz delante de Dios. O sea que Dios quiso como hacer como, si Él lo sabía todo, o sea, pero ¿por qué tuvo que hacer un experimento? ¿Sabes? Si Él lo sabía exacto. todo, ¿por qué tiene que hacer un experimento con el ser humano? Si sabe que no va a cumplir las leyes. Es que esa es la distorsión del cristianismo. Eso es lo que el cristianismo nos ha enseñado. Un Dios que tiene dos pactos. El primer pacto es basado en la ley y el segundo pacto basado en la gracia. Pero los judíos te dicen no, el pacto es eterno. Sí. Como las mismas escrituras Sí, lo dice. en varios, que es un pacto eterno. En Entonces Isaías hay lo dice que es eterno. contradicciones Jeremías. entre la cosmovisión cristiana y el fundamento de la misma cosmovisión cristiana que es el judaísmo. Incluso dice Yahvé que nunca va a cambiar, de que no cambia por De que nada su ni ley por es nadie. perpetua. Ajá, eterna. Ve. Y la cambió, o sea, cuando tú en el Según el cristianismo cristianismo, la cambió, exacto. cambió, ¿me entiendes? O sea, eliminó, según el cumplimiento de la ley,